Buenos días, bienvenidos al cuarto periodo de la clase de Ciencias Sociales del grado noveno. Recuerden, muchachos, que esta clase se divide en geografía y en historia. Vamos a empezar por el tema de geografía. Este cuarto periodo vamos a ver la política, de dónde viene, qué significa política. ¿Listo? Bueno, la palabra viene del griego políticos, que significa todo lo de la ciudad y su gobierno. Recuerden que los griegos, la organización era ciudades-estado, es decir, polis. Actualmente ya la palabra política toma otros significados: política educativa, política social, economía política o ciencia política. Ya se aumentó los significados de esta palabra. Bueno, ¿dónde nace la política? En Grecia. ¿Quién fue el primer pensador de política? Platón. ¿Sí? Platón fue el primero en su libro La República. Pero Platón entró en discusión con un grupo de filósofos llamados los sofistas por cómo se debía hacer la política allá en Grecia. Luego le sigue Aristóteles, quien ve al hombre como un animal político, el hombre siempre va a estar en política porque el ideal del hombre es una polis virtuosa. ¿Sí? Llegamos a la época del Renacimiento, vamos a encontrar un señor llamado Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe. ¿Recuerdan la frase de él? El fin justifica los medios. Una frase muy fuerte, muy dura en política, pero que lamentablemente puede tener razón. ¿Sí? Éticamente está mal, pero ya mirándolo de la manera práctica, ya es otra voz, como se dice. Luego apareció otro señor llamado Thomas Hobbes, quien habla de que el mejor sistema de gobierno es la monarquía absoluta. El rey manda, aunque mal mande, pero es el rey. ¿Sí? Bueno, para el siglo XVII comenzaron un nuevo grupo social, la burguesía. Recuerden, los ricos que nacieron en los burgos o ciudades, ¿sí? Ellos comenzaron un movimiento en donde ellos no querían que la élite, los nobles, siempre tuvieran el poder, ¿no? Como había muchos nobles que tenían poder pero no tenían plata. En cambio, esta gente, la burguesía, tenía poder, tenía plata, pero no tenía poder. Entonces comenzó la lucha de clases. ¿Listo? Y la burguesía pues va a tomar el poder unos años después. Bueno, cuando hablamos de la política y la esfera pública, ¿sí? Una cosa es el espacio público, otra cosa es la esfera pública. ¿Cuál es el espacio público? Las calles, las vías, los andenes, ¿sí? Por donde usted transita sin ningún problema. ¿Sí? La calle no le pertenece a nadie, no que digan, ay, es que esta calle es de tal persona. Nada, ese es un espacio público. En cambio, esfera pública ya es cómo nosotros actuamos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros opinamos políticamente sobre nuestras autoridades, sobre nuestra forma de gobierno, sobre nuestras leyes. ¿Sí? Es decir, cómo hablamos de política con el resto de la sociedad, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con compañeros de colegio. ¿Sí? Entonces, ahí la idea es que todo el mundo tiene que pertenecer a la esfera pública, porque nosotros tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, y también tenemos el derecho de opinar. ¿Listo? Bueno. Para los griegos la política no era, como dice ahí, no era discutir y opinar, no, era también actuar. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a dominar otro estado, un territorio? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tales leyes le sirven a toda la sociedad o no? ¿Sí? ¿Cómo vamos, por lo menos ahorita, el tema que hay con el tema del páramo? ¿Sí? Que abajo en Bucaramanga están pensando otra cosa, el gobierno central está pensando otra cosa, el gobierno departamental está pensando otra cosa, y pues California y aquí la región están pensando en otra cosa. ¿Sí? No. Hay que mirar esa partecita bien y que todos lleguemos a un consenso sobre qué queremos o sobre qué quieren, ¿sí? Para la explotación de esos recursos naturales. ¿Listo? ¿Cómo vincular a todos? ¿Cómo hacer que todo el mundo participe en la formación del Estado, del gobierno, del bien común? ¿Sí?
cómo cambiar ese pensamiento de las personas para que participen. Y no siempre que sean ahí la parte contrincante y que siempre sean el no, 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 no. No hay que mirar cómo podemos llevarnos bien entre todos políticamente para un bien común. Esa es la idea de pensar, de actuar políticamente, muchachos. ¿Listo? Bueno, ya he terminado el tema. Aquí hay algunos videitos y ojo con la tareita que les tengo. ¿Listo, muchachos? Bueno. Bueno, muchachos, siguiendo ahora con el tema de historia, vamos a empezar con 1960. ¿Sí? En 1960, América Latina pasaba por una época muy convulsionada por el tema del comunismo. Tanto así que Cuba se volvió comunista, recuerden la Revolución Cubana, ¿sí? Hubo muchas revoluciones en América Latina, estamos a ver, donde el socialismo intentó meterse. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues, ¿cómo combatir el comunismo? Pues lo hizo a través de la Alianza para el Progreso y el Desarrollismo. ¿Sí? Bueno, durante esta época, desde los años 50, años 60, América Latina estaba en una crisis, la crisis era económica, muchas de las reformas, muchos de los gobiernos, tanto reformistas como populistas, no cumplieron con las exigencias que les daba el pueblo de suplir las necesidades básicas, ¿sí? Por el contrario, lo que llegaron fueron épocas donde las dictaduras, ¿sí?, comenzaron en América Latina y empezó una época muy, muy fuerte. ¿Listo? Bueno, ¿qué fue la Alianza para el Progreso? ¿Sí? Estados Unidos le hizo ver al mundo que Cuba, que la Revolución Cubana era mala, ¿sí?, que el socialismo era malo, ¿sí? Pero resulta que el socialismo estaba ya, pues, en gran parte de América Latina estaba ya creando muchas revoluciones, creando grupos de guerrilla y todo. Entonces Estados Unidos cambió la estrategia. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Fácil, pues ayudemos a la gente. Por eso en 1961 lanzó un programa llamado Alianza para el Progreso, en donde se ayudaba económica y técnicamente a todos los países de la región, ¿sí? Para ello creó el Consejo Interamericano Económico y Social en Uruguay en 1961. ¿Listo? Al principio estuvo chévere. Bien, todos los países de América Latina se unieron, a excepción de quién, pues de Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba ya era comunista, ¿sí? Entonces, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre sus cosas malas, pues que la pobreza y la desigualdad se mantuvieron, eso nunca disminuyó, ¿sí? Entonces, al no disminuir, ¿qué hicieron los líderes? Pues se vieron desilusionados, ¿sí? Y lo otro que dañó el momento de la Alianza para el Progreso fue el asesinato de John F. Kennedy, ¿sí? Luego vinieron Lyndon Johnson y Richard Nixon, pero lamentablemente ellos no apoyaron muy bien esa estrategia porque ellos, en vez de ayudarlo en la parte social y económica, dijeron que para frenar el comunismo lo mejor era las armas. Eso fue lo que hicieron. Listo. Bueno, ¿qué fue el desarrollismo? Entonces, el desarrollismo era cómo América Latina puede competir o puede surgir, ¿sí?, a la par que Estados Unidos o a la par que de Europa, ¿sí? Entonces, para eso se creó la Comisión Económica para América Latina, que todavía existe, la CEPAL, ¿sí? Fue creado por la ONU en 1948 y todavía existe, ¿sí? ¿Qué hablaban ellos? Cómo sustituir, cómo industrializar el país o los países de América Latina para sustituir las importaciones, ¿sí? Cómo ayudarle a cada país, ¿sí?, siguiendo modelos de los países ya desarrollados, es decir, tanto Estados Unidos como los países europeos. Entonces, respecto a eso, ¿qué estaban mirando? Pues una industrialización, ya sea de la industria liviana, de la energética, petroquímica o, importante, la siderurgia, ¿sí? Por eso Colombia creó varios
varias integraciones comerciales, ¿sí? Como la ALIC, por lo menos en el mercado común centroamericano. Colombia pertenece al Pacto Andino y hoy en día pues hay muchas más. Bueno, de 1970 a 1989 se llama la época perdida. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Primero, ¿cuáles fueron los países que más se desarrollaron? Brasil, México, Argentina. Ellos fueron los que llevaron la cabeza allá. ¿Listo? Del resto, mal. ¿Sí? Se venían hundiendo en sus economías precarias y todo. Por lo menos, Brasil estaba hundido con el café, ¿sí? Y lo cambió, ¿sí? por materias primas. México y Venezuela, petróleo. ¿Listo? ¿Y todo eso qué pasaba? Pues Estados Unidos los iba endeudando a todos ellos. ¿Listo? Europa recibía el 60% de toda la industria alimentaria, Estados Unidos solamente el 20%. Entonces, la idea era cambiar eso. Miremos aquí todo lo de América Latina. ¿Sí? Entonces, mire, es decir, llegaron empresas transnacionales, compañías que se implantan en zonas donde hay desempleo y pobreza. ¿Y qué es lo que busca? Mano de obra barata, ¿sí? ¿A costa de qué? Bajos costos y ganancias elevadas. Para 1973 a 1979, la crisis energética llegó a que el petróleo, terrible, ¿sí? Y obviamente, pues los países que eran petroleros en América Latina también llevaron del bulto, ¿sí? Venezuela prácticamente quedó arruinada, Colombia, México, Brasil y Argentina, ni hablemos. ¿Listo? Bueno, para 1968 llegaron los militares a Perú, ¿sí? Entonces ahí comienza el desempleo, la inflación, la deuda externa aumenta, ¿sí? En cambio Argentina, con un crecimiento económico sostenido y progresivo, también va a aumentar su industria, ¿sí? Pero debido a lo de la crisis del petróleo, una recesión. ¿Qué significa recesión? Que ellos se estancan, ya la economía no sigue, ¿sí? Hay un retroceso económico. ¿Listo? ¿Eso qué va a crear? Que los gobiernos de militares lleguen al poder, ¿sí? Pero también haya marchas sociales, tanto de sectores obreros como de sectores campesinos. Bueno, como les dije, mira, la década perdida del 60, perdón, del 70 al 80, ¿por qué? Porque la deuda externa en toda América Latina va a subir. Las tasas de interés están por las nubes y los déficits fiscales cada vez huecos terribles, ¿sí? Va a haber una superinflación, lo que está pasando ahorita en Venezuela. Venezuela la inflación llega al 29.000 millones%. ¿Sí? Por eso es que comenzó ahorita la segunda oleada de migración de Venezuela para Colombia. ¿Sí? Y a uno ya dijeron, nos vamos a quedar ya definitivamente. ¿Listo? Vale. México en 1982 dijo, no pago más la deuda externa. Argentina, Brasil y Chile también dijeron, nosotros tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, ¿qué podemos hacer para que estos países nos puedan pagar a nosotros nuestro dinero? Esa es la pregunta. Por eso se hacen los ajustes estructurales, ¿sí? Tanto en salud, educación, ¿sí? Y la parte de gasto estatal. ¿Qué es lo que hace todo el mundo para recoger dinero cuando un gobierno está mal? Subir los impuestos, ¿sí? Y al subir los impuestos, ¿qué va a generar? Desempleo y pobreza, lamentablemente, ¿sí? Por eso Estados Unidos va a crear el famoso Plan Baker, ¿sí? En donde, ¿qué hacía? Pues, ¿cuál es la idea? Reducir el gasto público a lo más mínimo, ¿sí? La idea era reducirlo. ¿Por qué? Porque se está gastando mucha plata, ¿sí? Y los países de América Latina no deben gastar mucha plata. Entonces,
Eso es lo que hay que hacer. En 1989 se lanza el Plan Brady para mirar qué era lo malo del Plan Baker y sustituirlo lo más rápido posible. Bueno, para 1989-1990 aparece el neoliberalismo. ¿Sí? Ya estaba implementado en Europa, ya estaba implementado en parte de Estados Unidos, pero ahora llegó aquí a América Latina. Uno de los principales defensores fue Milton Friedman, ¿sí? Que él decía que para estudiar el neoliberalismo debía primero implementarse en un país, Chile. Por eso Chile, la economía de Chile para principios de los 90 fue una de las mejores. ¿Sí? Ya en 1989 ya aparece John Williamson, quien hace el consenso de Washington. ¿Sí? ¿Qué fue el consenso de Washington? Mira acá. Según este consenso, las naciones latinoamericanas debían eliminar el déficit fiscal, es decir, reducir sus gastos, dar prioridad al control de la inflación, que la moneda no suba o no pierda valor adquisitivo, dirigir el gasto público a donde fuera más rentable, bueno, donde podemos hacer que haya más trabajo, ampliar y aumentar los impuestos para variar, liberar las tasas de interés, dejar que los bancos hagan lo que les dé la regalada gana, en otras palabras, aceptar que el precio de la moneda nacional debía ser regulado por el mercado, es decir, que nuestra moneda valga nada referente al dólar, que es lo que ellos manejan los gringos. Reducir o desaparecer los aranceles, quitar los impuestos de exportación e importación, no poner restricción a la inversión extranjera, es decir, que toda empresa grande internacional entre y haga lo que le regala gana. Fomentar las privatizaciones, vender toda empresa del Estado, eso es lo que significa. No intervenir en los mercados, que no ningún gobierno pueda meterse, ¿sí? en los mercados internacionales. Eso es lo que quería decir, ¿sabes? Esto, el gran consenso de Washington. ¿Yo quiénes lo vieron? Pues los gringos, ¿sí? Por eso entre el 88 y el 99, mire, 755 privatizaciones, señores. ¿Sí? La inflación bajó del 130% al 14%. ¿Ven? Y la inversión extranjera aumentó de 13.400 millones a 57.000 millones. Bueno. Estados Unidos propone el ALCA, la Alianza Libre Comercio de las Américas, ¿sí? Pero lamentablemente pues todos los países no querían, especialmente por lo menos Brasil. Ellos decían que no estaban de acuerdo con eso. Por eso Estados Unidos después propuso, bueno, listo, como no puedo con todo, pues vamos a hacerlo con unos. ¿Quién fue el primero? Con México. Creó el famoso TLC, Tratados de Libre Comercio, con México, Canadá. Y en América Latina lo primero fue Chile, después fue con Perú y nosotros en el año 2012. Aquí están. ¿Cuáles son los tratados comerciales? Mercosur, que es de nosotros, la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, ¿eso qué va a generar? Una globalización económica. Colombia, el resto de América Latina, va a entrar en una economía globalizada, ¿sí? Por lo menos con lo que yo les hablaba en las guías anteriores, como lo hicieron los tigres asiáticos, ¿sí? Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán. ¿Qué hicieron ellos? Modernizaron sus sistemas económicos y ya son competitivos a nivel mundial. O el BRICS, que es Brasil, India, ¿sí? Y Camboya, algo así, bueno, pero que también hablan sobre la competitividad. Bueno, en cuanto a la política, Nicaragua va a pasar por una revolución. Sacaron a la familia Somoza desde 1932, llevan 40 años en el poder. ¡Pum! ¿Sí? Ahí aparece este señor, Daniel Ortega, mire. ¿Sí? Estuvieron hasta 1990 cuando llegó Violeta Chamorro. Daniel Ortega es hoy presidente otra vez de Nicaragua. Violeta Chamorro era conocida como la Dama de Hierro. ¿Sí? Y obviamente, ¿quiénes no querían que Nicaragua fuera comunista? Pues Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y quiénes apoyaban al grupo sandinista? Pues Rusia, que era comunista, y Cuba. ¿Listo? En Perú va a surgir un movimiento guerrillero llamado Sendero Luminoso y otro movimiento llamado Tupac Amaru. Pero uno de los casos más controversiales fue el de Venezuela. En el año del 89
Venezuela va a pasar durante la época de los 70 por el famoso boom petrolero. Inclusive muchos de sus familiares de aquí, de Colombia, se iban para Venezuela, ¿cierto? Allá que hacían, trabajar y mandaban bolívares. Cuando eso el bolívar valía mucho más que el peso colombiano. La crisis del petróleo afectó principalmente a este país que era netamente petrolero, ¿sí? Tanto así que la inflación subió de manera desorbitada, o sea, fue terrible. Esto pasó durante la época del presidente Carlos Andrés Pérez, esto en 1989. Este presidente intentó, ¿sí?, un paquete de medidas para llevar esa crisis a su mínima expresión, pero resulta que las propuestas que daba el Fondo Monetario Internacional estaban entre la liberación de la economía y la reducción del déficit fiscal. ¿Eso qué va a hacer? Pues que la gente no estaba de acuerdo con estas medidas. Tanto así que la gasolina subió un 30% y la gente no aguantó. Por eso en 27 de febrero, en Guarenas, cerca de Caracas, comenzó los desórdenes, los saqueos, todo. Por eso ese día se va a conocer como el Caracazo, ¿sí? Ahí inclusive estaba Chávez, en esa época, era esto parte de la milicia, que fue ordenada que fuera a las calles a reprimir esta manifestación. Bueno, ¿qué pasó en los 80? Pues que el socialismo alcanzó a llegar a la política, a la parte social de todos los países de América Latina, ¿sí? Ya fuera como forma de gobierno, como lo fue Nicaragua, como lo fue Cuba, o como forma de guerrillas, el tema de Colombia, el tema de México, el tema de Perú, ¿sí? El movimiento Tupac Amaru, tanto de Perú como el tema de Paraguay, ¿sí? Es decir, hubo muchísima influencia del socialismo. Pero en 1989, con la caída del muro de Berlín, el socialismo se fue reprimiendo en gran parte de América Latina, más con la entrada de la política neoliberal. ¿Listo? Y muchos partidos de izquierda se fueron debilitando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era lo único que buscaba la sociedad cuando veía que el partido político se debilitaba? La lucha armada en América Latina. Bueno, muchachos, para terminar, aquí están los videitos para que ustedes refuercen bien los temas, ¿sí? Aquí está la tarea y el taller, muchachos, el taller para el día de hoy, ¿sí? Aquí, por lo menos, muchachos, esto es sobre Raúl Pebrich, o sea, sobre esto, por favor, ¿listo? Sobre este texto tienen que ordenar. Aquí hay 2, 4, 6 cuadros y aquí hay 6 cuadros. Tienen que ordenar cómo es el sistema o cómo es el modelo económico de centro y periferia que maneja Raúl Pebrich. ¿Listo? Aquí marque la respuesta correcta, solamente es una, y aquí lo mismo. Todo lo que está acá, ¿sí? Los cuadritos, llenar con estos cuadritos que están acá. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden, el taller es para hoy, ¿cierto? El taller es para hoy, muchachos. La tarea sí tienen una semana para eso. ¿Listo? El taller, por favor, para hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, muchachos.